taller de razonamiento diagnóstico se presentará un caso clínico real del complejo hospitalario y los protocolos clínicos correspondientes. Y esto es del programa de docencia del Servicio de Medicina Interna del complejo hospitalario, conjunto con el Departamento Nacional de Estandarización de Protocolos Clínicos. La doctora Lisbeth López es jefa de docencia y promotora de los protocolos clínicos en el Servicio de Medicina Interna, y la doctora Blair. Historia clínica: es un paciente de 61 años, varón, con un mes de evolución de edema de dos cruces de miembros inferiores, con fobia, aumento del perímetro abdominal, disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea de mínimos esfuerzo y en reposo, y dolor torácico intenso de 8/10. Antecedentes importantes: tiene hipertensión arterial de hace 20 años, ha sido operado de un cáncer de próstata hace 7 años y desde entonces tiene enfermedad renal crónica con manejo médico, no está en diálisis. Y ha tenido cardiopatía isquémica no revascularizada desde el 2020, con solo 61 años. Medicamentos: toma Perindopil 5 miligramos cada día, Carvedilol 6.25 miligramos cada día y furosemide 1 tableta y media. Prostatectomía en el 2017 y tiene antecedentes importantes en los familiares, con padre con cáncer de próstata también y madre con hipertensión arterial. Relevante: no hay algunos datos de la historia clínica. Niega alcohol, niega tabaquismo, niega drogas, niega ser fumador pasivo, ni está expuesto a biomasa, y niega viajes recientes. El examen físico: tiene una presión de 120/80, una frecuencia cardíaca en 73, una frecuencia respiratoria en 24, una saturación de 96%, y está a 4 litros por minuto de oxígeno, con oxigenación a 4 litros por minuto, y tiene una temperatura de 37, no tiene fiebre. El examen de cabeza, ojos, nariz, garganta, cuello: predomina solamente la ingurgitación yugular a 30 grados, no hay adenopatías, y el tórax está sin restricciones, pero hay uso de músculos respiratorios accesorios. El corazón: ruido cardíaco rítmico sin soplos, no tiene galope ni frémito y no se oculta S3 ni S4. En los pulmones, los movimientos respiratorios están disminuidos antero-posterior, hay crépitos bilaterales bivasales, hay edema de pared abdominal con una patomegalia de 18 centímetros y edema periférico en las piernas de 2 cruces con fobia evidente. El examen neurológico normal y el examen de pares craneales completo aquí en un paciente con falla, que es raro, pero está normal. Y coloca la doctora el diagnóstico sindrómico: un masculino, repetimos entonces, con un mes de evolución de edema de miembros inferiores, disnea paroxística, ortopnea y dolor torácico esencialmente. Y construye entonces el diagnóstico diferencial: a descartar una falla cardíaca con fracción de eyección desconocida, obviamente no tenemos los estudios, y la etiología obviamente sufre de cardiopatía isquémica y tiene hipertensión arterial. Entonces son 2 etiologías probables, y pone como desencadenante subóptimo el desencadenante del cuadro clínico, el tratamiento subóptimo. No hay datos allí que no estaba tomando los medicamentos o que no había medicamento, pero pone que es un tratamiento subóptimo. Y le da una probabilidad pretest de un 80% de falla cardíaca.
hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad hepática crónica, y aquí sería de etiología como no es alcohólica, no alcohólica o metabólica, o tiene hipertensión arterial y tiene enfermedad renal crónica, no sabemos si tiene dislipidemia y no está obeso. Y tiene un 10% de probabilidad pretest. Estima la doctora en una probabilidad pretest. La estimación de la probabilidad pretest es muy importante en el diagnóstico diferencial para estimar la probabilidad post-test posteriormente. Y como estaba en estado edematoso, con edema de piernas, edema de la pared abdominal, probablemente disminución, había algo de fusión pleural, entonces poner síndrome nefrótico, en una probabilidad de 10%. Entonces es un diagnóstico, una probabilidad pretest de un embolismo pulmonar, que aunque sea la última probabilidad, hay que analizarla. Entonces la doctora hace una valoración de los signos y síntomas, y esta información la busca la doctora en el libro, buscando con la sensibilidad y especificidad del síndrome coronario agudo relacionado con todo lo que ponemos aquí es relacionado con la falla cardíaca, ¿no? Entonces, como la probabilidad pretest que colocó la doctora Branch es 80% de probabilidad pretest de tener falla cardíaca, evidentemente, si tuviera un síndrome coronario agudo, entonces esto aumentaría más la probabilidad porque está relacionado como desencadenante. Pero si no tuviera un síndrome coronario agudo, o sea, no tuviera dolor y el paciente no tuviera antecedentes, entonces no nos descarta, porque la probabilidad pretest es muy alta acá, no nos descartaría en la probabilidad post-test, ¿no? Nos quedaría muy alto todavía la probabilidad post-test, aún con el examen negativo. Entonces es bien importante cuando analizamos signos y síntomas que analicemos no solamente el coeficiente positivo, sino el negativo para ver la estimación de la probabilidad pretest. Esto es en disnea de esfuerzo para falla cardíaca, entonces la disnea de esfuerzo es muy importante para falla cardíaca y tiene un coeficiente de probabilidad de 5 y negativo de prácticamente 1, que no nos ayuda si es negativo. Si es positivo, si tuviera disnea de esfuerzo, como efectivamente este paciente lo tiene, entonces nos aumenta la probabilidad post-test de 95% de falla cardíaca, como es la primera apreciación que hizo la doctora, residente de medicina interna. Si no tuviera disnea de esfuerzo, entonces como la probabilidad pretest es muy alta, la estimación ha sido muy alta, entonces la probabilidad post-test quedaría también igualmente como el anterior, alta, y no se descartaría el de la falla cardíaca. Los crépitos para falla cardíaca, que puede ser por neumonía o por éstasis, etcétera, pero en el contexto de este paciente tiene un coeficiente de probabilidad de 2.4, ayuda un poco, y el negativo no nos ayuda. Si no tiene crépitos, no nos ayuda a descartar. Y si tiene crépitos, nos ayuda un poquito a aumentarla por un poco, de 80 a 90%. O sea que no ayuda demasiado, pero ayuda un poco, ¿no? Tener o no tener crépito no es el tema de falla cardíaca, ¿no? Disnea paroxística nocturna. Entonces, igualmente tiene un coeficiente de probabilidad de 2.6. Es bueno, más de 3, más de 2, pero no es más de 5, o sea que no es un tema, no es un signo que es muy importante en falla cardíaca, pero cuando vemos la métrica, ayuda un poco si está positivo a un 90%, 93%, que no es mucho con respecto a 80%, un 13%, pero si no lo tuviera, no lo descarta. Entonces que prácticamente estos números, la métrica, a pesar de que esto es clínicamente bien importante, la disnea paroxística nocturna para la falla cardíaca no tiene una especificidad muy buena, Ingurgitación yugular, uno esperaba más de la ingurgitación yugular, pero la doctora encontró un coeficiente de probabilidad de 3.7. Igualmente nos aumenta la probabilidad post-test más de 90%. Pero cuando está negativo la ingurgitación yugular, si no la tuviera, no nos descartaría con una probabilidad muy alta, ¿no? Si tuviera 50% de probabilidad pretest de tener falla o no tener falla, con un 5% nos baja a un 30%, con un 0.9 de coeficiente de probabilidad negativo nos bajaría a prácticamente casi 50% de probabilidad post-test de tener, o sea que prácticamente no nos ayuda mucho, ¿no?
ayuda mucho. El galope, es importante el galope. Fíjense que tiene una sensibilidad muy baja, 37% de la falla se ve galope. En la casuística que hicieron ese estudio, donde salieron estas características operacionales, porque todo esta métrica sale de los estudios clínicos, La sensibilidad baja de 37%, pero tiene una buena especificidad. Esto nos da un coeficiente de probabilidad de 9, o sea que el galope C3, si tuviéramos un 80% de probabilidad pretest, como efectivamente puso la doctora, y nos da 9 el coeficiente de probabilidad, nos aumenta la probabilidad post-test a casi un 97% de probabilidad post-test. O sea que realmente el galope es el que más nos ha aumentado la probabilidad post-test. Y si el galope es negativo, entonces nos baja la probabilidad de 80-70%, que tampoco lo descarta. Si hubiera tenido 99 aquí, entonces ayudaría un poco más a descartar, ¿no? Entonces hacemos una reestructuración. Aquí viene el pensamiento crítico. La primera reestructuración con los signos y síntomas, sin los estudios de laboratorio, ni los estudios de imágenes, ni ningún otro estudio. Entonces la probabilidad pretest de 80% prácticamente queda igual. La enfermedad hepática crónica, bueno, esto no se ha descartado porque esto depende ahora de los estudios, pero prácticamente uno lo interroga aquí, ¿verdad? Uno interroga la probabilidad de que esto sea una enfermedad hepática crónica, porque el hígado grande es propio de la congestión hepática, el hígado cardíaco, que es una congestión hepática por la falla cardíaca, entonces tiene un hígado grande, ¿verdad? Entonces, y no tiene antecedentes de alcohol, ni enfermedad hepática, ni hepatitis B, ni C, ni hepatotóxicos. Entonces, esta es una probabilidad muy baja, 10%, que ahora vemos con los estudios, a ver si lo descartamos prácticamente. Y el síndrome nefrótico igualmente, ¿no? Como que no cabe mucho, pero se puso como el diagnóstico del estado edematoso, ¿verdad? Estado edematoso. Entonces vienen los estudios de laboratorio. El estudio de laboratorio, la doctora le pidió cuando admitió al paciente un hemograma que tiene 7.000 glóbulos blancos, es irrelevante, pero sorpresivamente tiene una hemoglobina de 16, un hombre de 61 años con todos estos antecedentes en un estado de dilución de edema, hay como falla, como edema, probablemente haya fusión pleural, pero hay edema de la pared abdominal, debe haber algo de ascitis que no se detectó, hay edema en miembros inferiores, entonces este paciente está diluido pero tiene 16 hemoglobina, entonces llama la atención 16 hemoglobina, no es compatible con este paciente. Pero entonces tenemos que preguntarnos de aquí, para eso está el pensamiento crítico. ¿Tiene este paciente poliglobulia? ¿O tiene una contracción de volumen porque ha estado usando diurético? ¿Quién sabe? No hay el dato aquí, no hemos puesto el dato porque no lo tenemos. Si este paciente acudió varias veces a policlínicas donde le han estado poniendo diuréticos intravenosos, furosemiden esencialmente. ¿Tiene una policitemia? No tiene policitemia, tiene los glóbulos blancos normales y las plaquetas normal, solamente tiene la hemoglobina alta, que puede ser por contracción de volumen por diurético. Porque no hay datos de hipoxemia crónica, este paciente no sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para pensar que tiene esto por poliglobulia, por hipoxemia crónica. Entonces lo que nos orienta más clínicamente es que este razonamiento crítico es que esto puede ser una contracción de volumen por diurético y eso tenemos que verlo más tarde. La química, tiene una glucosa normal, él no tiene diabetes, tiene 2.68 de creatinina con un 28, un sodio un poco bajo porque está diluido, y potasio está bien, 4 o 5, está un poquito alto, pero está normal, y cloro. Entonces aquí es importante, y este es un mensaje a los residentes, cuando vean una creatinina o hacen una creatinina, yo creo que el laboratorio, o piden la tasa de filtración glomerular que el laboratorio debe darla, ¿no? Deben dar los datos y el laboratorio debe proveer la tasa de filtración glomerular, porque a veces uno no tiene el tiempo, pero de todos modos aquí está el Metcal para calcular. Deben no solamente poner la creatinina, sino en qué estadio está la tasa de filtración. La tasa de filtración glomerular para ver qué estadio tiene de enfermedad renal crónica este paciente. Transaminasa un poco aumentada, o bastante aumentada por la congestión hepática, pero sorpresivamente nuevamente aquí hay una albúmina de 4.1 que es normal a pesar de que está diluido.
pero nuevamente el mismo análisis de la contracción del volumen, probablemente esto, porque la albúmina como la hemoglobina obedecen a dilución, ¿verdad? Entonces 4.1 de gramos de hemoglobina que está, de albúmina que está normal. Y hemoglobina glicosilada, bueno, este paciente no tiene diabetes y que salió normal. Entonces esto probablemente analiza la doctora que es congestión hepática porque el paciente tenía reflujo o reflejo hepatoyugular. Y acá tenemos, esto está en el protocolo de prevención para atención primaria. Entonces cuando le dan los datos de la creatinina, entonces hay que pedir los datos de la albúmina y la tasa de filtración glomerular para ver el estadiaje de este paciente, ¿no? En este caso, el abordaje, no se hizo este examen o no tengo yo los datos, pero le muestro que es importante que siempre calculen la tasa de filtración glomerular y pongan el estadio en que se encuentra este paciente, porque si el estadio es muy bajo, que ya requiere probablemente el nefrólogo, entonces hay que tenerlo alerta, ¿no? Hay que tener alerta al nefrólogo. Este paciente probablemente se está viendo con el nefrólogo. Otros estudios, entonces, tenemos aquí la troponina, diagnóstico diferencial del dolor torácico, síndrome coronario agudo, pero aquí hay una troponina normal, que prácticamente, entonces, lo descartaría. Vamos a ver el electro, pero la troponina tiene más sensibilidad, ¿verdad? Entonces una troponina muy baja, normal, entonces prácticamente descarta. El BNP como el pro-BNP salieron bien altos, ¿no? Entonces esto es falla cardíaca. En este caso este paciente no estaba indicado estos dos exámenes porque este paciente tenía evidente de falla cardíaca. Esto se pide para cuando uno tiene sospecha de falla cardíaca. Si uno piensa que tiene una enfermedad pulmonar o que tiene una neumonía o alguna otra razón para pensar que puede ser el diagnóstico diferencial de falla, entonces uno puede pedir el ProBNP o el péptido natriurético. Pero aquí obviamente salieron altas porque era de esperar que estaban altas, pero no eran necesarios. Aquí hay que hacer uso racional de los recursos. Esto cuesta mucho dinero, este panel triage, pero había que hacérselo al paciente, obviamente, no hay duda. El dímero D nos salió en 2230, o sea que el dímero D está alto aquí entonces, ¿no? Dímero D se le pidió porque esto está en el triage, dímero D alto. Pero aquí es importante, entonces, los desencadenantes son el síndrome coronario agudo. Ahora vamos a ver el electro. La emergencia hipertensiva que no ha tenido. La valvulopatía que aparentemente no tiene. Hasta el momento clínicamente no hay evidencia de valvulopatía. El tromboembolismo pulmonar es una posibilidad. Infecciones no parece ser. Y el taponamiento cardíaco tampoco. Entonces aquí nos ayuda a que hay una falla cardíaca. Esto aleja un poco del síndrome coronario agudo que tenga o el infarto del miocardio, ¿no? Entonces, por ahora no hemos tenido todavía los otros exámenes, solamente los exámenes de laboratorio. Con los exámenes de laboratorio, así como se hizo con los signos y síntomas, la doctora hace una reanálisis nuevamente y prácticamente esto no lo cambia porque todo queda en falla cardíaca con los mismos probabilidad pretendida. Entonces aquí prácticamente la enfermedad hepática crónica, quizás con este estudio no lo podemos descartar, pero todo orienta que esto es congestión hepática, ¿no? Y tiene una albúmina buena que prácticamente, la cirrosis va con albúmina baja, ¿no? Hay falta ver el ultrasonido hepático posteriormente, ¿no? Y un síndrome nefrótico, no tenía albuminuria y prácticamente eso se descarta. Acá tenemos la radiografía del tórax. Bueno, esta es la radiografía de tórax de ingreso, o una de las radiografías de tórax de ingreso. Y aquí vemos que este paciente tiene cardiomegalaria 3-4, ¿no? Entonces ya esto está pegado acá, este tiene una cardiomegalaria grande. Aquí no hay mucha evidencia de fusión pleural, pero no sabemos por qué está la cardiomegalia aquí, ¿verdad? Entonces, clínicamente había que hacer toda la semiología completa para ver si había o no había efusión pleural de este lado, porque acá aparentemente esto está libre, ¿verdad? Entonces, la placa de tórax nos dice que sí tiene una cardiomegalia, pero lo vamos a ver ahora con mucho más detalle. Y aquí tenemos el electro que no tiene un infarto del miocardio, no hay datos de una isquemia aguda del miocardio. Ya prácticamente el electro más la troponina
prácticamente lo descartan, ¿no? Acá se le hizo entonces un ecocardiograma que es fundamental en este caso, ¿no? Ventrículo izquierdo severamente dilatado por diámetros y volumen, hipertrofia excéntrica, alteraciones de la contractibilidad, ¿verdad? Aquí hay isquemia, falla, una fracción de eyección de 19, muy baja, ¿no? O sea, si una falla cardíaca estadiosa con fracción de eyección disminuida, obvio. La aurícula izquierda severamente dilatada como la derecha, tan dilatada. Hay algo de insuficiencia, bueno, hay insuficiencia mitral severa de etiología funcional. Acá no se detectó soplo, ¿no? Pero acá dice que hay una insuficiencia mitral. Ventrículo derecho levemente dilatado. Esto puede ser una falla global, pero siempre uno en el ventrículo derecho hay que ver la parte del embolismo pulmonar que entra en el diagnóstico diferencial. Entonces aquí está indeterminado, ¿no? Acá no están los detalles completos del ecocardiograma, no sé si aparece la velocidad de flujo tricuspidio, que ayuda un poco para pensar en hipertensión pulmonar, o la presión de la arteria pulmonar, en tal caso pensando en la parte derecha del corazón. Él tiene falla de izquierda, pero también puede estar comprometido el ventrículo derecho por la misma falla global o por el tromboembolismo pulmonar, que es más difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Y el ultrasonido hepático, hepatobiliar, tiene una hepatopatía difusa de probable origen esteatóxico, dice el radiólogo. Hay hepatomegalia y barro biliar. En el EKG, entonces, el análisis para falla cardíaca que ayuda un poco. Esto no lo podemos analizar aquí, el coeficiente de probabilidad es 0, así que no tenemos unos datos para poder analizar esta gráfica realmente. El péptido natriurético para falla cardíaca, entonces, tiene una coeficiente de probabilidad de 3.8 positivo y coeficiente de probabilidad negativo de 0.1. Está un poco bajo, ¿no? Esto probablemente, creo que en otra literatura debe estar más bajo, que prácticamente ayuda para descartar falla, porque son péptidos muy sensibles. Estos estudios son bien sensibles. En este caso, 80% de probabilidad pretest. Si tenemos esto positivo como efectivamente, entonces nos aumenta la probabilidad como otros signos y síntomas y otros estudios a un 93%. Todo nos ha orientado a que tiene casi un 90% de probabilidad post-test de tener falla cardíaca. Todo va a favor de falla cardíaca hasta el momento. Si esto no lo tuviera, no nos descarta la falla cardíaca, ¿verdad? Péptido. Y la radiografía de tórax para la falla cardíaca. Habría que definir cuáles son los hallazgos patológicos para falla cardíaca. Entonces, acá tiene un coeficiente de probabilidad muy alto de 8.9, es el que más alto ha salido para la falla cardíaca, 8.9, que nos da prácticamente 8.9 es 9, que nos da prácticamente 10, que nos da prácticamente 97% de probabilidad post-test de tener falla cardíaca, ¿verdad? Con esta radiografía. Y si estuviera negativo la radiografía, no nos descarta la falla cardíaca. O sea que los estudios no están en blanco y negro. Los estudios positivos o los estudios negativos, los estudios positivos no necesariamente nos hacen el diagnóstico y los estudios negativos no nos los descartan. Entonces es importante hacer el análisis crítico. Para eso estamos haciendo el análisis bayesiano. Esta es la métrica de los signos, de los síntomas, de los estudios de laboratorio y de los estudios de imágenes. Este es el examen estudio bayesiano, que es la métrica de los estudios. Entonces la impresión diagnóstica prácticamente final es que hay una falla cardíaca con una fracción de eyección severamente disminuida, probablemente la etiología sea isquémica e hipertensiva, porque también tiene hipertensión, esto queda igual, y el desencadenante del tratamiento subóptimo. Esto fue una apreciación desde el ingreso, La enfermedad renal crónica se ha reagudizado por la falla cardíaca. Entonces habrá que esperar la estabilización de la falla cardíaca para calcular bien cuál es el estadio en que se encuentra este paciente. Un poquito de hiponatremia, que no es una cosa que... Hipertensión arterial, que es un diagnóstico bien importante porque es parte de la parte comprometedora del crecimiento del corazón. La hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica no revascularizada y el cáncer de hepático.
de próstata. Estas son las consideraciones que se hacen en el servicio de medicina que hace el residente del expediente, pero no hacemos aquí, todavía no tenemos, nos queda alguna duda sobre el dolor torácico, porque tuvo un dolor torácico que aparentemente no lo siguió teniendo, pero es un dolor torácico de 8 a 10, entonces tenemos que creerle al paciente y no hemos descartado el embolismo pulmonar. Acá tenemos de una literatura reciente, de 2024, los estadios de falla cardíaca, estadio A y el estadio B, que es importante que vamos a ver ahora con el protocolo de atención primaria, que es esta parte. Esta conferencia, este taller no se trata de manejo. Aquí tenemos que tener el concurso ya con el cardiólogo, sino que estamos haciendo es el diagnóstico, el razonamiento diagnóstico. Obviamente algo de manejo también, ¿verdad? Para acá tenemos entonces en el manejo de falla cardíaca en estadio C con falla cardíaca con la fracción de eyección menos de 40, que era nuestro paciente, y aquí está el tratamiento actualizado. La falla cardíaca ya estable con una fracción de eyección de 41 a 49% intermedia y su manejo. Y cuando es mayor de 50, ¿cuál es el manejo? Y si vemos aquí de salida, aunque no estamos hablando del manejo del paciente, en este caso no estamos hablando del manejo, pero sí estamos llamando la atención, que fíjense, estos inhibidores de transportadores de bomba de sodio, SGLT2, están en atención primaria, en prefalla, en riesgo, diabéticos o hipertensos con riesgo. Este serían diabéticos, este paciente no es diabético, pero sí tiene riesgo aquí porque ahora lo vamos a ver. Entonces aquí vemos el tratamiento, cuál debía ser el tratamiento de este paciente. Y acá tenemos entonces, fíjense que a toda la distancia el tratamiento ha cambiado. Entonces inclusive en este área se discute el beneficio de estos sobre los inhibidores de bloqueadores de angiotensina. Pero no estamos entrando en el detalle de esto, pero solamente un pantallazo. Este también profundiza algo en el tratamiento, como es el objetivo de esto. Y aquí tenemos el protocolo de los cardiólogos. Los cardiólogos hicieron este protocolo hace muchos años, que está muy bien hecho, bien actualizado. Habrá que revisarlo con ellos mismos y está bien completo. Ustedes lo ven a detalle, es un protocolo que está bien completo. Y acá se les presenta, no vamos a entrar en el detalle del protocolo, pero ya este protocolo lo tenemos, está en la página web de los protocolos, que pueden tener acceso en atención primaria, en la parte de hospital, en cardiología, está este protocolo que lo hicieron los cardiólogos en el momento que los cardiólogos hicieron en el 2018 cerca de 25, casi 30 protocolos clínicos. Lo hicimos en conjunto y esos protocolos, la mayoría están subidos a la página web de protocolos clínicos. Y acá está el manejo, ¿verdad? En el manejo que nos vamos a entrar en este protocolo es la segunda parte, es un protocolo bien completo, esto que se hizo hace tiempo y necesita verse con las guías nuevas y actualizarlo. Estos serían los cardiólogos, ¿verdad? Pues son los expertos en la materia. Y acá quiero hacer énfasis en el manejo de atención primaria. Entonces, este es el protocolo de atención primaria, protocolo del paciente con falla cardíaca en atención primaria. Y acá tenemos la clasificación de New York, la clasificación de la clase de clínica, los estudios del paciente, los desencadenantes que ya los hablamos, las alertas, esto es para el médico general, familiar, internista, lo que tenga en policlínica viendo este paciente, cardiólogo también, porque esto es para atención primaria, cuando está en policlínica, ¿verdad? Y acá tenemos entonces la atención primaria, que es importante porque este paciente con hipertensión, riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, cardiotóxico, historia de cardiomiopatía o cardiomiopatía, son pacientes de alerta porque van a desarrollar falla cardíaca. Y acá tenemos para medidas preventivas de atención primaria. Las vacunas, neumococo, influenza, evitar antiinflamatorios no esteroideos en estos pacientes. El control estricto de la presión arterial de la diabetes. Y en la etapa A, que es un paciente con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anormalidad estructural aparente. Este paciente tenía etapa B hace mucho tiempo, antes de tener los síntomas actuales,
paciente que estaba asintomático aparentemente hace más de meses, con anormalidad estructural, como lo vamos a ver. No hay antecedentes de infarto agudo del miocardio, de la fracción de eyección baja, porque no tenemos ecos previos, no tenemos el expediente, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad valvular asintomática. Entonces, este estadio B. Esto hasta aquí el médico general maneja a este paciente. Acá tenemos el C, que es nuestro paciente, ¿no? Con fracción de eyección baja. Y no hemos llegado al D, o no sé si este paciente llegó a ser refractario. Y acá tenemos la segunda parte, la etapa A y la etapa B, manejada por el médico general. Obviamente es bien importante, ¿no? Bien importante. Y aquí el tratamiento. En riesgo de falla cardíaca, fíjense, la prevención de riesgo y modificación de los estilos de vida. Esto es una responsabilidad compartida. Estos son los pacientes que tienen que cuidarse. Los inhibidores de sodio en pacientes con diabetes tipo 2. Hay que ponerlo para evitar la falla. Tratamiento de los factores de riesgo: hipertensión, enfermedad coronaria, obesidad, diabetes. Detección de la falla cardíaca y la vacunación pertinente. Este es el estadio A y esto es atención primaria. Y el estadio B, que es prefalla cardíaca, es ya si este paciente ya tiene algún daño estructural, como vamos a ver más tarde. Y aquí tenemos la literatura de donde se ha extraído estos aspectos de este protocolo de atención primaria, y el otro protocolo ya sería para cuarta urgencia u hospitales. Y aquí tenemos el historial del ViewMotion, el historial del paciente. Del 2018 tiene una cardiomegalia grado 2, hace 6 años ya tiene una cardiomegalia grado 2. O sea que este paciente estaba avisando que iba a caer en falla cardíaca. En el 2020 igualmente en el 2022, acuérdense que de 2020 al 22 estaba el COVID, el Delta, que no podían salir, no se veían los pacientes, entonces probablemente este paciente cayó en ese periodo, ¿no? Cardiomegalia 2-3 tenía este paciente desde eso, y en octubre de 2023 este paciente fue como una historia natural. Esto fue creciendo, no sé si no se cuidó, y entonces llegó a una cardiomegalia 3-4. Y en el 2024 es cuando llega al hospital. Acá se hizo cateterismo en el 2023. Y en el 2024, cuando llega al hospital, entonces tenemos esta radiografía con efusión pleural aquí o obliteración del ángulo, ¿no? Y aquí esta es más evidente, esta placa, ¿no? Este es cuando ingresó en el 28 de agosto del 2024, ¿no? Entonces, esta placa reposa en el ViewMotion de los estudios de radiología. Acá queremos solamente mencionar la valoración de riesgo cardiovascular, ¿no? Este es de los ingleses, el Reynolds de mujeres, el Framingham, que ya pasó, ASCVD de la AJA y de la American College of Cardiology, que también ha sido superado por el Prevent ASCVD, y el Interhealth de la OPS. Estos para valorar el riesgo de enfermedad coronaria. Obviamente no es el caso de esto, este paciente vino en falla cardíaca, pero aquí les muestro porque para valorar la enfermedad coronaria es importante que uno use los scores que se están haciendo, y ahora está de moda, este es el último, el Prevent ASCV y la angiotomografía coronaria para ver el calcio en las arterias coronarias. Pero no es un tema de ahora mismo. Acá solamente le menciono porque uno entra a la inteligencia artificial a buscar la información. Pero miren una información reciente del Journal Watch, del New England Journal of Medicine. Reciente de este año. Inteligencia artificial versus la estimación de los residentes y los especialistas en identificación. ¿Qué obtuvo mejores resultados? O sea, la información que tienen los residentes, los especialistas versus inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial tiene más información que el ser humano, porque no podemos dominar lo que está en toda la literatura, y la inteligencia artificial porque está alimentada por el ser humano, ¿no? Si bien el conocimiento teórico de GPT-4, a veces nosotros lo usamos, era bueno, en este estudio salió, su desempeño fue
menor en escenarios clínicos que requerían el uso de juicio matizado. Entonces el juicio clínico, por eso el razonamiento diagnóstico, el razonamiento de manejo, el juicio clínico es importante. El análisis bayesiano es importante fortalecerlo para evitar entonces que nos supere la inteligencia artificial. Entonces este sería un juicio clínico depurado, elegir con cuidado y minuciosidad. Entonces la inteligencia artificial es bien importante de su uso, pero hay que tenerlo con mucho cuidado y con mucho criterio. Hay que usar la inteligencia artificial con mucho criterio. Esto es una cuña comercial de una cápsula de inteligencia artificial que uno lo busca. Yo lo uso periódicamente, el chat GTP4. Mucha información buena, pero si tengo el especialista, prefiero al especialista. Pero hay datos en la GPT-4 que no se lo puede saber todo el mundo, ¿verdad? Entonces es importante el chat. O el Machine Learning, que es cuando se le alimenta la Big Data a la computadora, a los software de los programas, del expediente electrónico. Cuando se alimenta un software bien alimentado, entonces nos puede dar los datos. Si nosotros le metiéramos todos los datos de todos los scores que vimos anteriormente, de embolismo pulmonar, obviamente entonces nos sale todos los scores y los resultados de él y la estratificación de las probabilidades de tener embolismo pulmonar. O si le metiéramos los datos de sepsis, todo el SIR, todo el NEWS2, entonces nos sale toda la información, y esto es Machine Learning, y eso depende entonces de los software. Pero esos software van a ser costosísimos y probablemente no los podamos tener a la mano. Entonces le agradecemos por la paciencia. Aquí tenemos una isla en La Guaira, Colón, un bello panorama de un minuto de tranquilidad que necesitamos todos. Muchas gracias.